Puedan tomar asiento, reciban todos ustedes, mis amados hermanos, un cordial saludo. Como lo dijo el pastor, vengo de la ciudad de Neiva y por la bendita gracia del Señor estoy siendo parte de este tiempo de comunión. La Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad de la ciudad de Neiva les envía saludos. Soy parte de la membresía de la iglesia local allí y el Señor me permite estar desarrollando un ministerio pastoral junto con mi hermano de esta pequeña iglesia local allí en Neiva. Y es un gozo en el Señor poder acompañarles en esta mañana, es un gran privilegio el poder estar con ustedes. Para los hermanos de aquí de la iglesia Jesucristo el Buen Pastor, quiero decirles que allá en Neiva hay una iglesia hermana con los brazos abiertos. Los recibimos también. El Señor nos une una fe, nos une un Señor, nos une un Salvador, nos une el Evangelio bendito de Jesucristo y eso es más que suficiente. Así que es una iglesia hermana más que tienen allí en Neiva. Y el poder tener este ejercicio, mis hermanos, el poder tener la oportunidad de reunir en representación 3 iglesias aquí, es una gracia del Señor bendita, es una gran muestra de la misericordia del Señor. Esto nos recuerda algo, esto nos recuerda que un día no muy lejano, el Señor reunirá a todo su pueblo como un solo pueblo. Hoy estamos así dispersos, hoy estamos en diferentes asambleas locales particulares, pero hoy el Señor tiene por lo menos 3 iglesias aquí reunidas en este local, en este edificio, pero un día el Señor reunirá a todo su pueblo, donde ya no habrá más división, ya no habrá más separación, donde ya no habrá más distancias que nos separen, sino que seremos uno en el Señor. Y esto es una visión un poco tenue, pero lo es. En el hecho de que el Señor nos pueda reunir como 3 iglesias, esto lo es. Mis hermanos, el hecho de que podamos reunirnos como un pueblo en el Señor y podamos unirnos a adorar juntos al Señor es porque Cristo nos une. Nos une Cristo, nos une su Evangelio y estamos unidos en Cristo, y estando unidos en Cristo, esto nos convierte en un solo pueblo. Y quiero, mis hermanos, compartir con ustedes en esta mañana precisamente de esas bendiciones que Dios nos ha otorgado en su bendita gracia. Y de tantas bendiciones que el Señor nos ha otorgado en su misericordia es el ser uno con Cristo, pero también el ser uno con su pueblo. Así que yo voy a estar compartiendo esta mañana con ustedes, tanto esta primera parte como a continuación, voy a estar compartiendo con ustedes las grandes bendiciones que el Señor nos ha regalado para ser parte de su iglesia, o grandes bendiciones que el Señor nos ha regalado en su salvación, y esas bendiciones siendo parte de su iglesia. Y quiero que esta mañana entonces, tanto los hermanos del Espinal como los hermanos de aquí de Ibagué, podamos salir motivados a ver la iglesia como Cristo la ve y amar la iglesia como Cristo la ama. Y que cada uno de nosotros ese corazón fluya ese amor por el Señor, pero también fluya ese amor por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, en esta primera parte, la verdad de nuestra unión con Cristo y los resultados de esa unión con Cristo. Quiero compartirles con ustedes, o quiero llevarles a un entendimiento profundo, un entendimiento de nuestra salvación, un entendimiento de los resultados de nuestra unión con Cristo y cómo eso se vive en nuestra vida cristiana y cómo eso es parte de nuestra vida de fe en el Señor. Así que yo le voy a pedir que tome su Biblia y la abra en la carta a los Efesios capítulo 5. Vaya conmigo a sus Biblias y ábrala allí en la carta a los Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 28 al 32. Efesios capítulo 5, 28 al 32. Y si usted está allí, quiero que leamos juntos esta porción de la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Acompáñenme una vez más orando al Señor y pidamos de nuestro buen Dios esa gracia para poder meditar en la palabra que Él nos da en esta mañana. Padre eterno, Dios de toda misericordia y toda bondad, bendito Dios, Salvador nuestro, a ti te alabamos y te adoramos por tu grande misericordia, Señor, para con nosotros. Porque, Señor, nos permites en esta mañana estar unidos en torno a la verdad de tu Evangelio,
para juntos en la hermandad, Señor, y en la unidad de la fe poder adorarte y exaltar tu nombre. Gracias, Padre, por haber traído a los hermanos del Espinal hacia este lugar. Como también, Señor, te doy gracias por permitirme ser parte de este tiempo tan precioso de adoración a ti. Queremos, Señor, al tomar esta reflexión en tu palabra, que por la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, nos dirijas al entendimiento de tu verdad. Queremos, Señor, oír tu palabra, pero más que oírla, Señor, queremos atesorarla en nuestros corazones. Y que esa palabra atesorada, Señor, obrada por tu Espíritu Santo, nos lleve a dar frutos dignos de arrepentimiento. Te suplicamos, Señor, que nos des mente para entender tu palabra, como también, Señor, que nos des un corazón para atesorarla. Y nos des, Señor, también esa capacidad de responder de manera activa y de una manera consciente a la verdad, Señor, que en ella se nos es revelada. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Y te ruego, Señor, y te pido que si hable, que hable conforme a tu palabra, y que se ministre, Señor, que lo haga conforme a tu autoridad, para que la gloria y la honra sean dadas solamente a aquel que es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, a Jesucristo, a quien alabamos y exaltamos ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, una de las verdades más preciosas que las Escrituras nos muestran y que nos resalta el precioso valor de nuestra fe y la importancia de nuestra esperanza en el Señor es la doctrina de la unión del creyente con el Señor Jesucristo. Una de las verdades que más se exaltan en las Escrituras, o que por lo menos el Señor por su palabra nos revela con tanto valor y con tanto deseo que la conozcamos, es la verdad de la unión del creyente con el Señor Jesucristo. La doctrina del creyente unido a Cristo es una doctrina de suma importancia. Es una doctrina que trata de manera especial, o que se conoce, o que por lo menos tenemos su revelación más completa y más profunda en el Nuevo Testamento. Es una verdad que el Nuevo Testamento la revela con toda claridad. Es una verdad que encontramos lo que significa y la importancia de ella allí en el Nuevo Testamento. Y tiene la centralidad entonces esta doctrina Cristo. Cristo es el centro de esta doctrina. Y hablar del creyente unido a Cristo es hablar de la obra que Dios hizo en Cristo para nuestra salvación y de los regalos de su bendita gracia, la cual nosotros tenemos ahora para disfrutarlas. Así que ese concepto de el creyente estando unido a Cristo, ese concepto habla de una relación íntima, muy especial, pero sobre todo espiritual, y de esa unión tan vital que uno tal vez no podría imaginarse cómo eso sucede ahorita mismo en la realidad, de pensar el creyente estando unido a Cristo de manera inseparable. Así que esa es una doctrina muy maravillosa, la cual quiero que la conozcamos un poco. Quiero que recordemos tal vez lo que esta doctrina es y lo que ella significa y la importancia para nuestras vidas. Algunos comentaristas hablan acerca de esta doctrina y cuando tratan de ese tema de la unión del creyente con Cristo, han dicho lo siguiente. Luis Berkov por lo menos define la unión de Cristo con el creyente de la siguiente manera. Él habla y dice, es la unión espiritual, íntima y vital entre Cristo y su pueblo. Es una unión en virtud de la cual Él, es decir, Cristo, es la fuente de la vida y de la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Hay otro comentarista que habla acerca de esta doctrina y dice, la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y otro comentarista dice, la unión con Cristo es la fuente de donde fluye toda la bendición espiritual del cristianismo. Así que mis hermanos, Dios nos ha regalado una gran salvación en Jesucristo. Pero quiero decirles que todas esas bendiciones de Cristo para nuestra salvación vienen o fluyen de nuestra unión con Él, de nuestra unión y nuestra permanencia en Él. Ahora bien, cuando la Biblia habla de esa belleza del creyente unido a Cristo y la resalta con toda claridad, mis hermanos, esto no deja de persuadirnos y de estar conscientes de que tal vez esa belleza y su importancia y la vitalidad de esta doctrina esté un poco opacada en nuestro contexto o tal vez en nuestro pensamiento, y lamentablemente tal vez eso sea por el descuido o por el desconocimiento de lo que es y de lo que significa esta doctrina. El mucho desconocimiento del creyente hoy en día le ha llevado a un extremo de perderse mucho de las bendiciones que Dios da en la salvación a través de Jesucristo. Y tal vez nosotros a creyentes luchando en su vida de fe con muchas dificultades para perseverar en la fe,
Y cuando uno trata de indagar en el ejercicio pastoral ministerial, cuando uno trata de preguntar por qué esa lucha o debido a qué es que el creyente lucha tanto, uno podría encontrarse de que el creyente desconoce mucho de lo que Dios da en Cristo para nuestra salvación y de las bendiciones que se nos han otorgado ya en Cristo para que nosotros podamos disfrutarlas y vivir una vida de salvación realmente plena, con gozo y con alegría en el Señor. Este tema de la unión con Cristo, de la unión del creyente con Cristo, de muchas formas ha sido descuidado o hay desconocimiento en gran parte del creyente hoy. Hay un comentarista dijo acerca de este descuido, dice: el tema de la unión espiritual con Cristo es el tema más importante, el más profundo y el más bendecido, pero sin embargo, si bien es triste afirmarlo, no hay otro tema que sea tan descuidado. No hay otro tema tan descuidado, y este autor tiene toda la razón, porque desconocemos o hay mucho desconocimiento en el ámbito cristiano acerca de las bendiciones que Dios da en Cristo para nuestra salvación y sobre todo de la forma en cómo Dios fluye esas bendiciones para nuestras vidas, entendiéndolo de que la Biblia nos dice que esas bendiciones a nosotros fluyen de nuestra unión con Cristo. Hermanos, es importante que nosotros reconozcamos lo que la Biblia nos dice en lo que respecta a nuestras bendiciones, esas bendiciones que Dios ya nos otorgó en su Hijo amado Jesucristo para que nosotros las disfrutemos. Así que lo que yo quiero en esta mañana, en este momento, o en esta enseñanza de manera central, es darles esta idea de manera tan especial. Yo quiero que usted se vaya con esta idea en esta mañana, y es que en la unión del creyente con Cristo es donde fluyen todas las bendiciones de Dios para nuestra salvación. Quiero que usted entienda eso, que es en virtud de nuestra unión con Cristo, es en virtud de esa unión de donde fluyen todas las bendiciones que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Y quiero que nos vayamos con gozo esta mañana, al saber de que Dios nos ha amado en Jesucristo y nos ha dado una gran bendición de estar unidos a su Hijo Jesucristo. No solamente ahora, por toda la eternidad. Antes de abordar esta doctrina, mis hermanos, es importante aclararla, que el Nuevo Testamento, de acuerdo a la revelación bíblica, la señala como un misterio. Hablar de la doctrina de la unión del creyente con Cristo es tratar un misterio. Y como tal, mis hermanos, nos acercamos a ese misterio con temor, con temblor. El apóstol Pablo habla del matrimonio en esta carta a los Efesios y sobre todo de manera particular en este capítulo 5, aplicando entonces la verdad de la doctrina que ya ha expresado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y el apóstol Pablo entonces trae unos aplicativos, cómo se expresa o cómo se manifiesta esa doctrina en nuestra vida práctica y en nuestra vida real. Y el apóstol Pablo dice allí en el capítulo 5, versículo 31, citando las palabras de Génesis capítulo 2, versículo 24, donde nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y escuchen, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. E inmediatamente después, en el versículo 32, Pablo dice las siguientes palabras: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que Pablo está hablando acerca del matrimonio y va a hablar mucha realidad del matrimonio y está exhortando sobre todo en esa relación matrimonial al hombre a amar a su mujer, al sometimiento de la mujer a su esposo en amor a Cristo, pero en medio de ello va a mostrar un gran misterio, y es el misterio de la unión de Cristo con su iglesia, y lo llama un gran misterio. No solamente allí Pablo habla de esa unión de Cristo con la iglesia como un misterio. También en Colosenses capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo dice allí acerca de Dios y de su revelación, dándonos el misterio. Dice allí: quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Así que la unión del creyente con Cristo es una doctrina que las Escrituras revelan, pero las Escrituras la tratan como un misterio. Y un misterio es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele. Un misterio es algo que pudiera permanecer oculto o velado al entendimiento de los hombres, pero si Dios quiere revelarla, y si Dios quiso revelarla, es entonces un misterio conocido, un misterio para comprender, un misterio para entender, un misterio para edificarnos. Así que la Biblia, cuando trata esta doctrina, la trata entonces de una forma tan especial, pero nosotros, como humanos, como personas limitadas en nuestro entendimiento, vamos a esta doctrina
hasta tanto la Biblia nos revela y nos dice lo que esta doctrina significa. Y vamos entonces hasta donde la revelación bíblica nos permite y hasta donde nuestro entendimiento pueda llegar. Nos acercamos con temor y con temblor a una doctrina como esa para entenderla. Así que quiero decirles esto nuevamente. La unión del creyente con Cristo es donde surgen todas las bendiciones que Dios da para nosotros. Es de donde todas las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas, nosotros las podemos tener. Y tenemos todas las bendiciones de Dios por la virtud de nuestra unión con Cristo. Y quiero entonces que entendamos lo que significa esta doctrina, y lo siguiente que quiero hacer con ustedes es que veamos los resultados de esta doctrina. Cuando primero el significado de nuestra unión con Cristo, hermanos, les he dicho de que esta es una doctrina que nunca vamos a poder entender completamente. Siempre hay algo que esta doctrina nos enseña, siempre hay algo que Dios nos exhorta a través de esta enseñanza, siempre hay algo que aprendemos cada vez que nos acercamos a meditar lo que significa que el creyente esté unido a Cristo. Ahora, cuando nos acercamos a esa verdad de la revelación bíblica, nosotros nos encontramos que Dios usa ilustraciones que nos ayudan a entender hasta cierto punto esa verdad que Él nos está revelando. Así que esa ilustración que Dios usa allí para revelarnos el gran misterio de nuestra unión con Cristo es la ilustración del matrimonio. El capítulo 5 les he dicho de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, desde el versículo 22, el apóstol Pablo está hablando acerca de la realidad del matrimonio y de la verdad del matrimonio. Y que esta es una relación, dice Pablo, fundamental que revela la verdad del Evangelio. El hecho de que un hombre esté unido a una mujer en virtud del regalo de la gracia que Dios le da para ser uno solo, dice Pablo, esto es una revelación que da testimonio del Evangelio y del poder transformador. Ahora, si usted pone allí su mirada, capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo dice allí, en este texto de manera especial, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice el apóstol Pablo allí, hablando y exhortando entonces a los creyentes: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Y ahora viene a decirle: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y dice, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, quiero preguntarles algo. Y quiero preguntarles qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del matrimonio. ¿Qué es lo que la Biblia dice que sucede cuando un hombre y una mujer unen sus vidas en relación matrimonial o en vínculo matrimonial? La Biblia lo revela y lo dice, que ellos dejan de ser dos para ahora ser una sola carne. La respuesta bíblica es que ahora ellos, siendo individuales, vienen a ser una sola carne. Y en algunas culturas, tal vez en nuestra cultura colombiana, esto no sucede tanto ahora en nuestro contexto contemporáneo, tal vez en generaciones anteriores esto sucedía, tal vez muchos de nuestros abuelos o de nuestros antepasados tenían esa costumbre, y es que en algunas culturas, cuando un hombre se unía a una mujer en matrimonio, la mujer llegaba a tomar el apellido de su esposo. Y entonces tenemos algunas mujeres con su nombre y la referencia allí de su apellido de tal, María de tal, ¿sí? Y en algunas culturas eso aún sigue siendo costumbre, ya no tanto en la nuestra. Y ahora esto significa, mis hermanos, que ellos vienen a ser uno. No significa que dejan de ser dos individuos distintos, porque eso no es lo que quiere significar, pero lo que sí significa es que estas dos vidas quedan unidas de tal manera la una a la otra, tanto en el sentido legal como en un sentido práctico.
Se unen los dos y los dos se convierten en una sola carne. Esto no quiere decir que se fusionan y ahora se conviertan en una fusión entre un hombre y una mujer, sino que quiere decir que en su individualidad ellos se unen, pero se unen de una forma legal y en un sentido práctico, y esa unión entonces es inseparable. El Señor lo muestra que esto nunca, jamás podría separarlo, que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así que cuando encontramos esa verdad de un hombre unido a una mujer, lo que la Biblia nos dice es que ellos vienen a ser una sola carne. Ahora bien, quiero decirles que en el caso de mi esposa y mío, ella vino a ser mi esposa y yo su esposo desde ya cerca de 20 años. 20 años el Señor ya me ha regalado una vida junto con mi esposa, y fruto de ello el regalo de unos maravillosos hijos. Pero cuando nos unimos en compromiso matrimonial, nosotros nos unimos delante de Dios y teniendo a Dios como testigo y poniendo a los hombres como testigos de esa unión entre ella y yo. Y ahora bien, hemos caminado mucho, 20 años caminando juntos, y parece que hubiese sido ayer, porque aún considero eso. El tiempo ya ha pasado muy rápido y creo que ha sido muy corto. Y aunque hemos tenido nuestras experiencias, nuestras vivencias, hemos sabido, mis hermanos, que esto no depende de cómo pudiéramos sentirnos el uno al otro. Nuestra unión, aunque en debilidad, sí, y aunque cargamos nuestra debilidad y luchamos con nuestro pecado, sí, pero hay algo fundamental, y es que esto no depende de nosotros. Esto no depende de lo que ella o yo podamos sentir. Esto depende del pacto que hicimos delante de Dios y de los hombres, de unir nuestras vidas y de ser el uno para el otro. Y eso tal vez nos ha dado la oportunidad de sortear las dificultades, la lucha, las debilidades que cada uno hemos expresado y experimentado. Aquí en esta tierra no hay nadie más que haya podido conocer mi pecado y sufrir las consecuencias de mi pecado que mi esposo. Como también no hay otro hombre sobre la tierra que no haya experimentado más el pecado de ella que como este hombre. Pero este es un regalo de la gracia del Señor, y vivimos en armonía. Tratamos de compartir ese compañerismo, tratamos de mostrar esa unidad de forma tangible. Pero mi hermano, lo que quiero decirles es que si en algún momento esa relación llegase a enfriar o desmotivarse, de todas formas el Señor dice: seguiremos siendo el uno para el otro, seguiremos siendo uno en Cristo. Así que esta ilustración que Pablo usa para hablar de la unión del creyente con Cristo, exhortando a los esposos, exhortando a las esposas a unirse y a estar unidas allí en ese vínculo matrimonial, hermanos, esto es lo que ocurre en la unión del creyente con el Señor Jesucristo. Esto es lo que significa también. En el momento entonces en que Dios trae la obra de la salvación, o en el momento en que Dios efectúa la obra salvífica, cuando en el poder del Evangelio, en la verdad del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, el Señor transforma el corazón de un pecador, lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a conducirse a Cristo, en ese momento entonces esa condición que estaba delante de Dios, caída, corrupta, pecaminosa, pero que ahora a través del poder del Evangelio y en la obra del Espíritu Santo el Señor trae esa transformación de su corazón y trae esa renovación. En ese mismo momento el Señor le da y le concede un regalo, y es de unirlo a Cristo. No solamente le concede el regalo del perdón, no solamente le concede el regalo de la justificación, el regalo precioso de la salvación. Todo eso viene con algo de manera implícita, y es que en ese momento en que Dios trae a un creyente a la salvación en Jesucristo a través de la fe, lo une en un vínculo que nadie lo podrá separar. Lo une en un vínculo inquebrantable. Y el Espíritu Santo une al creyente con Cristo, es decir, lo conecta con Él, lo une a Él y lo deja de manera inseparablemente unido a Él. Y ahora bien, de este lado de la eternidad y de la parte de nuestra responsabilidad, aunque esa unión tal vez pueda fluctuar o ser cambiante o sufrir altibajos por parte nuestra, aunque tal vez no veamos esa relación de nosotros con Cristo como lo más fundamental, como lo más vital para nuestra vida, y aunque nosotros podamos tener esos altibajos en nuestra vida, hermanos, quiero decirles que de parte de Cristo esa unión nunca cambia. Esa unión no se altera, esa unión permanece inalterable, porque Cristo es quien la sostiene y solamente es Él quien podría sostener esta relación. A veces en nuestra relación matrimonial entre mi esposa y yo tenemos esos altibajos y tenemos que luchar entre los dos para sortear las debilidades.
Y tenemos que hablar y tenemos que dialogar cuando los problemas surgen en nuestro matrimonio. Pero en cuanto a la relación del creyente con Cristo y nuestra unión con Él, los altibajos solamente podrían venir de parte del creyente. Nuestras dudas, nuestras debilidades, nuestras inconsistencias vienen de parte nuestra. Y ahora, aunque nosotros pudiéramos expresar esas debilidades y cargar con todas nuestras luchas, el Señor es quien obra en nosotros todo lo necesario para que esa relación permanezca, se restaure, sea estable, y eso porque Cristo nos da de todas sus bendiciones y Él nos ha prometido que estará siempre con nosotros y que nunca se apartará de nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, el apóstol Pablo dice allí a los creyentes en Roma: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda separarnos de Cristo. Amén. No hay absolutamente nada. Pablo dice: no hay nada creado, no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando yo leo que no hay nada que pueda separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ahí me coloco yo como una criatura, como algo que Dios ha creado. Y ahora, cuando yo pueda colocar muchas trabas, y aunque yo pueda colocarle todos los obstáculos al Señor Jesucristo para que Él se separe de mí, la Biblia me dice que Él nunca lo va a hacer, porque nunca habrá algo que lo pueda separar o que nos pueda separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, el creyente, una vez, por virtud de la obra del Espíritu Santo y en la verdad del Evangelio, lo lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, y cuando el Espíritu Santo transforma ese corazón del creyente y le da esa nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo une de manera inseparable al creyente con el Señor Jesucristo para estarlo de manera definitiva una vez y para siempre. Ahora bien, cuando un hombre y una mujer se casan, no solamente sus vidas quedan ligadas la una a la otra, no solamente mi vida ha estado ligada a la de mi esposa, sino también la vida de ella ha estado ligada a la mía. Y con esta unión vienen cambios también legales. Vienen cambios legales. En toda unión matrimonial que se desarrolle de manera legítima y de acuerdo al orden divino y establecido por Dios en su palabra, esto trae también cambios legales. Lo que debiese ser normal entonces es que cuando una persona, un hombre y una mujer vienen a una unión matrimonial y se acercan entonces con el deseo de unirse los dos, lo que debería suceder es que todas las deudas, todo el patrimonio, todo lo que cada uno podría haber tenido individualmente, vengan a ser parte integral tanto de él como de ella. Las cosas vengan a ser parte de los dos, incluida, repito, todas las deudas en cual él o ella puedan llegar al matrimonio, todas las posesiones que él o ella puedan tener antes del matrimonio. Cuando se llega al matrimonio, lo normal debería ser de que todo esto viene a ser parte del conjunto de los dos, porque ahora son una sola carne. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es por causa de la maldad y del pecado que ahora en nuestra actualidad encontramos a personas firmando capitulaciones, personas que se acercan al matrimonio con la idea y con la perspectiva de que, ok, yo me acerco al matrimonio, pero sepa que lo que yo he tenido anteriormente me pertenece a mí, y si en alguna eventualidad ahora esta relación no llegase a funcionar, entonces al finalizarla, yo me quedo con lo mío, ustedes se quedan con lo suyo, y tranquilos. Por causa del pecado, nosotros encontramos que hoy las personas firman capitulaciones, y esto es una perversión de la unión matrimonial. Y le digo, es una perversión de la unión matrimonial porque esa no es la forma en como Cristo presenta el hermoso evangelio a través de la ilustración entre un hombre y una mujer, la unión entre un hombre y una mujer. Porque Cristo nos dice que ese novio fiel viene a unirse con su esposa, esa esposa que ya Dios le ha preparado, que su Padre le ha preparado, pero que cuando Cristo se une a esa esposa, Él se hace cargo de toda su deuda. Él se hace cargo de todo lo que ella debe delante de la justicia de Dios. Recuerdo una vez en un matrimonio presenciado, el padre estaba entregando a la novia y las palabras del padre hacia la novia es: yo le entrego a mi hija y se la entrego con todas las deudas que ella tenía. Él estaba pagando su universidad y tenía unas deudas por la universidad,
y el padre pues estaba haciendo cargo de la universidad de su hija, pero una vez la entrega en el altar, él le dice, la entrego con el paquete completo, hágase cargo de sus deudas. Hermano, lo que quiero decirle es que la imagen perfecta de Cristo uniéndose a su esposa en un matrimonio inseparable, esa es una imagen que nos muestra de que cuando Cristo lo hizo, Él cargó con toda la deuda que esta novia tenía con la justicia de Dios. ¿Y saben cómo lo hizo? Lo hizo de tal forma que Él vino y asumió la condición o la causa que ella debía pagar, o la muerte que ella debía sufrir por causa de su indignidad y por causa de su corrupción delante de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este esposo precioso? Él vino y dijo a su novia, yo voy a tomar su deuda, me voy a hacer cargo de todo lo que usted debe, y para ello yo voy a ir a la cruz, voy a ir a morir por ti para cubrir todas tus faltas y para pagar toda tu deuda. Y eso Cristo lo hizo. Eso Cristo lo hizo por su iglesia. Esto fue lo que Cristo hizo. Tomó el lugar del pecador en la cruz de Calvario para que a través de su justicia perfecta Dios concediera la justicia otorgada a través de Cristo a este pecador. Pero también tomó la debilidad del pecador, la injusticia de ese pecador, para satisfacer a través de su sacrificio la justicia perfecta de Dios. Y todo esto, mis hermanos, Cristo lo hizo por amor de su esposa. Cristo lo hizo por amor de ella. ¿Y saben por qué? Porque Él vino a unirse a ella de manera inseparable y definitiva. Y esto es lo que significa que el creyente sea uno con Cristo. Que una vez el creyente ha sido unido a Cristo, Cristo ha pagado toda la deuda que él debía delante de Dios a causa de su pecado. Que una vez Cristo ha sido unido al creyente, o el creyente ha sido unido a Cristo, Cristo le ha hecho entonces que su vida sea una vida posible de acercamiento a Dios a causa de la justicia que Él imparte. Él le ha quitado su vergüenza y la ha arropado con su justicia. Mi hermano, eso es lo que Dios ha hecho en Cristo para cada uno de nosotros. Si usted hoy ha creído en Cristo, y si hoy usted tiene la fe en Jesucristo, sepan que esto es lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra salvación. Ha quitado nuestra indignidad, y Cristo ha cargado con todo el pago, con todo el peso que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Él lo ha hecho, y su manifestación gloriosa la ha hecho en la cruz. Y allí esa cruz nos recuerda que ya no debemos absolutamente nada, y aún más Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y de vida eterna. Mi hermano, esto es maravilloso. Esto es maravilloso saber que usted en Cristo ya no debe nada delante de Dios. Ya es considerado un hombre justo delante de Dios. No le podría pensar usted lo que esto podría significar. Hermano, usted ya no debe absolutamente nada. Ya usted no debe absolutamente nada delante de Dios, porque Cristo ya pagó por ti lo que tú debías pagar. ¿Y saben por qué? Porque Él vino a hacer una obra de redención, y en la gracia bendita de Dios, el Espíritu Santo te ha unido a Él por medio de la fe, y ahora esa unidad es lo que hace que toda la justicia que Él pudo consumar por nosotros ahora sea una efectividad para nosotros, ahora sea algo efectivo para nuestras vidas. Hermanos, hay algo que yo quiero resaltar aquí, es que la unión de Cristo con el creyente, esto no fluye de algo que nosotros pudiéramos tener, o de algo que nosotros pudiéramos llevar delante de Dios. No, esto fluye de un amor selectivo y un amor soberano del Dios Padre en la eternidad. El hecho de que estemos unidos a Cristo, el hecho de que Dios nos una a Él por medio de la fe y en la obra del Espíritu Santo, en la verdad del Evangelio, hermano, esto no significa que usted haya colocado algo para que esa verdad sea una realidad ahora en su vida. Esto no significa que usted haya aportado su porte, su pinta, a su elegantez tal vez, o su conducta moral. No, esto no significa absolutamente nada. Significa que Dios, por pura gracia, te quiso amar y quiso regalarte como un regalo precioso para su Hijo, para que estuvieras unido a Él y para que pudieras disfrutarlo de Él por siempre y para siempre. Hermano, tal vez en el acto de compromiso que nosotros tenemos ahora mismo eternamente, nosotros colocamos tal vez elementos allí para unirnos con la mujer o con el hombre.
Y en el caso de mi esposa y mío en el matrimonio, yo le pedí a Dios, yo quiero una mujer así, tal cual, así con este estilo, con estas características, que me la des, que me la regales. Y tal vez esas cosas son las que nosotros buscamos, unos estereotipos, buscamos tal vez unas características que nos agraden, que nos gusten a nosotros. Y eso lo hacemos nosotros de manera terrenal. Pero ¿saben qué? A Cristo no le importó nada de lo que usted y yo éramos. No le importó absolutamente nada de lo que usted y yo éramos. Él nos amó eterna e incondicionalmente. Y aún sin merecerlo, y aún con toda nuestra frialdad, yo soy feo, y aún con toda mi frialdad, interna como externa pudiera ser, Cristo me amó. Y Cristo te amó a ti, con todo lo que tú pudieras hacer ahora mismo. Y con toda tu indignidad que hubiese podido cargar en tu vida. Cristo te amó y lo hizo de manera incondicional, aún antes de que tú nacieras. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que aún cuando nosotros éramos pecadores y débiles pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Y Cristo nos amó. Y ese amor fluye de la obra selectiva del Dios, el Padre, en la eternidad. Hermano, el acto de compromiso de unión, de la unión de Cristo con el creyente, tuvo lugar en la eternidad cuando el soberano Dios Padre amó en Jesucristo a un pueblo que Él mismo preparó y que Él mismo ahora está preparando y que Él mismo se lo entregó a su Hijo para que Él fuera el Salvador de ellos. No sé si usted, como yo puedo ver aquí y puedo concluir que hay muchos padres aquí ahora mismo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de regalarle algo precioso a su hijo, o no sé si usted ha tenido la oportunidad de heredar algo precioso de su padre. Y tal vez si ilustremos o imaginemos la siguiente situación: piense que su padre le ha regalado a usted lo más preciado que él pudiera haber tenido, un anillo, un tesoro, una posesión. Piense que usted pudiera haber tenido algo que su padre le ha entregado, que su padre le dijo: hijo, te amo tanto que le doy lo que más quiero en este mundo, en esta vida. Esto es, ¿qué haría usted con ese regalo? ¿Lo descuidaría? ¿Lo abandonaría? ¿Lo despreciaría? Bueno, yo creo que no. Si usted es un hijo que ha sido amado por su padre y que ama a su padre, usted entendería que ese es el regalo más precioso que pudiera tener, el tesoro más precioso que pudiera tener ahora mismo. Mis hermanos, piensen esto: el padre amó a su hijo y en amor le entregó a un pueblo y le dijo: este es mi regalo de amor precioso para ti, mi hijo. ¿Y saben qué hace ese hijo? Ese hijo cuida ese regalo, ese hijo valora ese regalo, ese hijo atesora ese regalo, porque es su posesión, es lo que el Padre le dio. Mi hermano, ese tesoro somos tú y yo, el pueblo que Dios ha elegido en Cristo para salvación y vida eterna. Y si eso es así, mi hermano, usted es un especial tesoro para Cristo, es su especial tesoro, es el único y un tesoro irrepetible, porque no hay otro tesoro tan valioso que aquel que el Padre le dio a su Hijo desde antes de la fundación del mundo de la eternidad, en amor, para que Él fuera el Salvador de este pueblo. Mi hermano, Cristo es de nosotros, Cristo es nuestro y nosotros somos de Él. Y ese es un acto, mis hermanos, del amor selectivo del Padre hacia su Hijo. Y esta es la forma como el Nuevo Testamento nos comunica esta verdad. Noten lo que dice páginas atrás, Efesios capítulo 1, vayan conmigo allí, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Noten lo que el apóstol Pablo introduce esta carta y nos dice en la introducción de esta carta. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenlo bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, en otras palabras, lo que Pablo va a decir ahora en adelante es que todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo. Mi hermano, todo lo que usted tiene en la salvación, todo lo que usted pudiera disfrutar de la salvación, esto viene a su vida y esto viene a nosotros por el hecho de nuestra unión con Cristo. Por eso repito la idea central que quiero transmitirle. Hermano, todas las bendiciones de Dios para nuestra salvación
vienen de la verdad de nuestra unión con Cristo. Vienen de la verdad de estar unidos a Cristo. Y la unión con Cristo es fundamental, hermano, para nuestro entendimiento de la salvación. Usted debe entender de que si disfruta hoy de la salvación, es porque Dios te ha unido a su Hijo Jesucristo. Es porque Dios te ha regalado esa verdad y ese hecho tan memorable y tan único de estar unidos a Él. Y eso es importante, mis hermanos. Y nuestra unión con Cristo, mis hermanos, esto no es entonces algo que dependa de nosotros, sino que esto es algo que viene directamente de Dios. Y la salvación entonces que Dios nos da no consiste en algo que Él nos otorga por causa de Cristo. No, nuestra salvación, mis hermanos, consiste en estar unidos a Cristo. Y es en virtud de esta unión que tenemos todas las bendiciones eternas de Dios a favor nuestro. Es que tenemos ahora la garantía de poder disfrutar toda la salvación, del perdón, de la asistencia, de las provisiones, del cuidado, de la perseverancia en la fe y del regalo precioso y maravilloso de ser parte de un pueblo, el pueblo de Cristo. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31 dice lo siguiente: mas por Él, es decir, el Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Jesucristo. Hermano, y son interesantes estas palabras, porque Pablo dice: por el Padre ustedes están unidos a Cristo, y Él por ustedes ha sido hecho sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Y esto es para que tengamos un objetivo, para que todos nos gloriemos en Cristo, para que la gloria sea de Cristo y no nuestra, y para que toda la gloria de Dios en nuestra salvación sean solamente para Él, para Jesucristo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, y noten lo que Pablo también habla allí en esta carta, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Quiero que usted vaya, diríjase allí a Colosenses capítulo 3, y noten lo que dice los versículos 1 al 4. Pablo está hablando allí de las virtudes de la gracia de Dios para nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escuchen: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y qué grande es esto, mis hermanos. Pablo dice: ustedes han muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y saben qué es lo que Dios ve en nosotros? Si estamos en su Hijo, nos ve en Él. Ve a su Hijo en nosotros. Eso es lo único que Dios puede ver, mi hermano, en nuestras vidas. El hecho de poder estar delante del Señor, y el hecho de poder estar delante de Él, poder disfrutar de su comunión, esto no es porque el Señor vea su bonito corazón, ay, tan bonito que le adora, tan bonito que le obedece, o tan bonito que es Él. No, el hecho de que tengamos una comunión y que se nos permita tener una comunión delante de Dios, es porque lo que el Padre ve en nosotros es a su Hijo. Eso es lo que ve. Y eso es lo que nos permite entonces acercarnos en comunión delante de ese único Dios verdadero. Eso es lo que nos permite estar de pie, porque nadie podría estar de pie en su pecado. Y ahora, si somos pecadores arrepentidos, nuestra justicia está en Dios a través de Jesucristo. Y Cristo es nuestra justicia, y eso es lo que Dios ve en nosotros. Hermano, por eso nuestra oración es: Padre, mírame a través de los ojos de tu Hijo amado Jesucristo. O mírame en tu Hijo amado Jesucristo. No me mires en mi condición, mírame en los ojos del bendito Redentor, mi Salvador, por el cual tú me has unido a Él. Mi hermano, y eso asegura, o eso es toda la garantía de nuestra comunión con el Señor. Es por causa de nuestra unión con Cristo que el creyente puede tener esa vida. Es por causa de esa unión tan vital del creyente con Cristo que se puede compartir de esa gloria de Cristo cuando Él sea manifestado.
Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Mi hermano, ninguna otra religión, ningún otro lenguaje religioso, ningún otro sistema de religión en esta vida, en este mundo, tiene ese lenguaje que la fe cristiana tiene. Ninguno dice que el objeto de la adoración se convierte en la vida del adorador. Solo la fe cristiana dice eso. Solamente la fe cristiana puede decir que el creyente está unido a su objeto de la adoración, el cual es Cristo. Los musulmanes no hablan de estar en Alá o de Mahoma. Los budistas nunca dicen estar en Buda. Y todas las religiones podrían seguir las enseñanzas de sus respectivos líderes, pero solamente los cristianos dicen estar en Cristo, unido a Él como su representante, como su sustituto, como su mediador. Hermano, esta unión de creyente con Cristo tiene algunas bendiciones más, y esto se extiende a todo el cuerpo de Cristo. Y con esto quiero concluir, viendo los resultados. Vayan conmigo, regrese ahí a Efesios capítulo 4. Porque el creyente unido a Cristo no solamente lo está individualmente. El creyente unido a Cristo es un creyente que hace parte de todo el cuerpo de Cristo. Y quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿La iglesia de Jesucristo fue el pastor? ¿La iglesia Sublime Gracia del Espinal? ¿La iglesia Gracia y Verdad de Neiva? No, es toda su iglesia. Es toda su iglesia. Y eso es el resultado, mis hermanos, del saber que Cristo nos ha unido a Él y que somos parte de Él. Es el saber que somos parte de su pueblo, somos parte de su iglesia. Y entonces lo que Pablo dice aquí, Efesios capítulo 5, nuevamente versículo 28, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora bien, yo no entiendo esto. De verdad yo no entiendo esto. Yo no entiendo cómo en las escrituras se me digan que Cristo, siendo nuestra cabeza y siendo nuestro cuerpo, creyentes individuales, venimos a ser parte de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Yo no entiendo eso. Eso es un misterio, pero eso es lo que la Biblia resalta. Hermano, usted no es simplemente una parte de Cristo espiritual, que así lo es de manera amplia, pero lo interesante es que Pablo usa esa analogía, esa ilustración para decirle es que somos aún parte más allá. Somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso yo lo entiendo. Pero Pablo dice: esto es lo que somos en Cristo. Todos los creyentes vienen a ser uno con Cristo, y como parte de esa unión vienen a ser parte de su cuerpo. Vienen a ser su cuerpo. Y eso es algo maravilloso. Esto es lo que dice el versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice, y la iglesia es su cuerpo. Y ahora bien, eso es una ilustración que está dentro de la forma de mostrar la unión matrimonial. Dice Pablo, el marido es cabeza de la mujer, pero dice, así Cristo es la cabeza de su iglesia. Pero no solamente al decirnos el hombre y la mujer están unidos en una sola carne, también se nos dice la iglesia viene a ser una con Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este es el hecho. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, sus cuerpos le pertenecen y la intimidad le pertenece. Cuando Cristo dice, Él es la cabeza, cuando Pablo dice acerca de Cristo que Él es la cabeza, y la cabeza de la iglesia es su cuerpo, mi hermano, esto establece una unión íntima y especial con su iglesia, como no la pudiera tener con cualquier otro ser sobre la tierra, con cualquier otra creación que Él haya hecho sobre la tierra. No, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Él. Y esto, entonces, lo que traduce esto es que esa unión entre Cristo y su iglesia es una unión
íntima y especial. Y Cristo conoce a su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Pero hay algo más, la iglesia conoce a su Señor, es su cabeza, porque Él le pertenece también, porque Él es su Señor y Él es su Salvador. Así que en esta verdad, mi hermano, esto nos dice algo. En Cristo estamos unidos como un solo cuerpo, lo cual somos todos nosotros la iglesia. Y hoy la iglesia está aquí reunida. Está la iglesia de Jesucristo como pastor, está la iglesia Sublime Gracia del Espinal, está la representación de la iglesia Gracia y Verdad de la ciudad de Neiva. Pero esto no nos impide ser un solo pueblo. El hecho de los nombres no nos impide ser un solo pueblo. Más bien, es hecho del Evangelio, es en el hecho del Evangelio que nos dice somos un solo cuerpo en Cristo y podemos tener esta reunión con toda la libertad, con toda la seguridad, con todo el amor que pudiéramos tener unos con otros. Y saben que ustedes no me conocían a mí, ni yo los conocí a ustedes, pero eso no son barreras a la hora de saber que somos uno en Cristo, a la hora de saber que somos parte del cuerpo del Señor. Y ustedes pueden recibir mi enseñanza, ustedes pueden oír mi enseñanza, yo les puedo transmitir una enseñanza. ¿Y saben por qué? Porque nos une un Señor, nos une una cabeza, nos une un Salvador. La iglesia de Jesucristo el Buen Pastor no es la iglesia del pastor Javier. La iglesia Sublime Gracia en Espinal no es la iglesia del pastor David. La iglesia Gracia y Verdad de Neiva no es del pastor Carlos ni del pastor Wilmer. Es la iglesia del Señor. Y esto nos convierte en un solo pueblo. Y esto trae, mis hermanos, grandes y múltiples beneficios. Cristo es cabeza de su iglesia y Cristo está unido a su iglesia. Y así como Cristo está unido a su cuerpo, nos dice que Cristo ama a su iglesia. Versículo 25: nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta, como a Cristo. Nadie, maridos amados son mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De Cristo se dice Pablo dice acerca de Cristo y de su amor por su iglesia: Él la ama, como también Él la cuida como su propio cuerpo. Él la sustenta, mi hermano, y esto implica que nosotros tenemos garantizadas todo el cuidado, todo el amor, toda la protección, toda la ayuda, toda la asistencia del Señor para nuestras vidas. Eso significa que no andamos solos en este mundo. Eso significa que no somos personas de poco valor en este mundo. No, antes bien somos personas de mucho valor en este mundo. ¿Saben por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo cambia absolutamente todo a la hora de vivir nuestras vidas. Esto lo cambia absolutamente todo a la hora de vivir nuestra realidad, a la hora de enfrentar nuestras luchas, a la hora de enfrentar nuestras debilidades, a la hora de enfrentar nuestros problemas. Hermanos, ¿saben por qué? Porque Cristo prometió nunca dejarnos y nunca van a abandonarnos. Y también su promesa es que si Él está con nosotros, nada, ni nadie en el mundo que nos pueda separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, tiene garantizadas toda la ayuda, toda la asistencia de parte de Dios. Así que quiero decirle, mi hermano, que usted no puede vivir la vida cristiana siendo ajenos a los propósitos de Dios en su iglesia. Todo lo que Dios hace, lo hace por causa de su iglesia. Cristo está purificando a su iglesia. Cristo está limpiando a su iglesia porque Él prometió presentársela como una iglesia pura, santa, sin manchas, que no tuviese arruga ni cosa semejante. Y si Cristo está purificando la iglesia, mi hermano, sepa que Cristo está purificando a ti y me está purificando a mí. Pero esa purificación no viene individual. Esa purificación viene en el contexto de ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes que amar a la iglesia, así como Cristo amó a su iglesia. Cristo te ama, sí, eso es una verdad, pero Cristo te ama porque eres parte de su cuerpo, el cual es su iglesia. Y así como Cristo ama a la iglesia, el llamado es: mi hermano, ama a la iglesia, así como Cristo ama a la iglesia. Así como Cristo cuida a la iglesia, entregándose por ella, hermano, cuida a tu iglesia, así como Cristo cuida a la suya. No pretendas ser miembro de la iglesia invisible si no lo eres de la iglesia visible. Y Cristo dejó a su iglesia como una edificación mutua para su pueblo. Cristo dejó a su iglesia como el medio, como el mecanismo para que su pueblo se purifique, se perfeccione, crezca en comunión los unos con los otros. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, creciendo en comunión, creciendo en gracia. Y ahora, mis hermanos, ojalá que esta comunión se extienda a muchas iglesias. Hermano, nosotros no estamos solos. Iglesia Jesucristo el Buen Pastor, ustedes no están solos en este mundo. Ustedes caminan con todo el cuerpo de Cristo.
Ustedes caminan con un cuerpo amplio y extendido de creyentes que Dios hoy mismo está levantando, pero que Él mismo está preparando y que Él nos hace ser parte de su cuerpo y de su pueblo. Que partícipes, no te quedes solo siendo expectante de lo que Dios hace en su iglesia. Sé partícipe de lo que Dios hace en su iglesia. Sé parte del cuerpo de Cristo. Ama a la iglesia como Cristo te ama y como Cristo te ha amado, porque Cristo te ama siendo parte de su pueblo. No puedes, mis hermanos, hacer muchas cosas si no está Cristo como el centro de tu corazón, pero aunque puedas hacer muchas cosas como cristiano, ninguna de ellas va a mostrar el mayor compromiso de aquel que fluye del entendimiento de tu unión con Cristo. Y en ese entendimiento, mi hermano, vive por el Señor, ama a tu iglesia y vive para edificar el cuerpo de Cristo. Y si por alguna razón el Señor hoy tiene a personas que no están unidas a Él, yo ruego que el Señor te haga venir a Él en arrepentimiento y fe. Yo ruego que el Señor te haga ver el tesoro grande que se encuentra solamente en Él y que puedas reconocer tu condición y entender que solamente en unión con Cristo es que puedes vivir la vida de este lado de la eternidad con la garantía de que después de esta vida terrenal puedas pasar a la eternidad junto con Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros, porque nos concede, Señor, de la gracia, del favor y del privilegio de poder ser parte de tu pueblo. Gracias por unirnos a Jesucristo. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, por la obra perfecta que nos das a través de Él. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Consuélanos, Señor, en tu verdad y obra, Señor, en nuestros corazones esa transformación que tú necesitas o que tú llamas, Señor, por tu palabra a tener, para que podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento y vivir para tu gloria y para tu honra. Padre, oramos en el precioso nombre de Jesucristo, que damos gloria y honra ahora y siempre. Amén. Y